Batido místico. Viaja hacia el exterior Y hacia el interior. ¡Hola a todos! Bienvenidos al cuarto episodio de Batido Místico, un podcast donde damos nuestras opiniones sobre temas de espiritualidad, esoterismo, psicología y crecimiento personal. Soy Fran. Y yo, Connie. Y estamos muy contentas de crear este espacio para conectar, para sanar, para filosofar y también para compartir con ustedes todos nuestros conocimientos sobre estos temas en base a nuestras experiencias, lo que hemos vivido y, por qué no, también contar todo lo que hemos aprendido en nuestro camino. Hoy les traemos un tema muy especial, muy potente y muy simbólico. ¡Ay, sí! Porque nos acercamos a Halloween, ya no queda nada, y una fecha donde se habla mucho de brujas, ¿no? Hechizos, magia, oscuridad. ¡Ay, sí, me encanta! Pero ¿tú alguna vez te has preguntado por qué las brujas tienen tan mala fama? Es una pregunta muy habitual que nos hacemos. Sí, o qué significa realmente ser una bruja, o qué karma han cargado a lo largo del tiempo. Claro, pero antes que todo, igual yo creo que es importante responder eso. Yo creo que muchos se lo están preguntando, al igual que Sí. nosotras por mucho tiempo también nos preguntábamos eso. Por eso mismo, hoy día queremos hablarles sobre el karma de las brujas, una reflexión sobre la historia, la energía y la intención también que hay detrás de la magia. Claro, porque la magia, como todo en este universo, no es ni buena ni mala, se podría decir que es neutra, ¿no? Claro, porque lo que la define en realidad a la magia, como hablábamos anteriormente, es la intención que ponemos al manifestarla. Exacto, es lo que hablamos en el episodio pasado, Sí. si no mal recuerdo, sobre la intención. Pero antes de profundizar en el tema de hoy, vamos a tomarnos, como el capítulo anterior, un momento de respiración consciente para conectar con nuestro interior y estemos todos conectados también en este episodio y en el tema de hoy. Sí, los invito a todos a que hagan este ejercicio, ya que está enfocado en liberar la energía ancestral, en reconectar con el poder interior y también para abrir el canal intuitivo. Así es que, bueno, Fran, y a todos ustedes los invito a que cierren los ojos, a que inhalen profundo, exhalen lentamente, sientan cómo sus pies se enraizan en la tierra, cómo las raíces se expanden hacia el corazón del planeta. Inhalen y exhalen. Con cada respiración, imaginen que una luz violeta comienza a envolver su cuerpo. Esa luz representa la sabiduría de las brujas ancestrales, mujeres y hombres que un día caminaron con poder, con intuición y amor por la naturaleza. Inhala su fuerza y exhala cualquier miedo o juicio asociado a tu propia magia. Siente cómo esa energía antigua se transforma en una luz dorada. Esa luz dorada que eleva tu frecuencia y libera el karma del pasado. Repite internamente: reclamo mi poder con amor, sin miedo. Mi magia es mi esencia. Inhalen profundamente por última vez y al exhalar regresa nuevamente a este momento presente. Y ahora que ya estamos con el corazón abierto y la energía lista, podemos comenzar este viaje y este episodio. Qué lindo. ¿Te gustó? Me encantó, como siempre. Me relaja mucho. Ay, sí, yo igual me siento como en las nubes. No sé, es como Sí. que me relajé mucho Como que también. flotas. Sí, siento como esa energía livianita, pero a la vez fresca. Es como que se me aclaró incluso también hasta los pensamientos, no sé. Siempre me pasa cuando estoy digamos, en la meditación. Claro, por eso precisamente agregamos esta sección a los episodios para que a todos también les sucediera eso de que estuvieran y viviendo
el momento presente, pero con paz. Sí. Ahora ya comencemos a abordar más el tema de hoy. Sí, ya, empecemos. Cuando escuchamos la palabra bruja, yo creo que muchas personas aún imaginan como esa típica mujer fea o vestida de negro, o que siempre la han representado como con una escoba o como cascarrabias, pero en verdad el origen de la palabra bruja viene de mucho antes de todas esas historias de terror. Sí. Y en realidad también las brujas eran mujeres sabias, conectadas con la naturaleza, conocedoras de las hierbas, los ciclos lunares, la energía y obviamente los misterios del alma, ¿no? Claro. Sí, es que eran sanadoras, eran parteras también. Sí, cierto. Asistían a muchas mujeres, eran alquimistas, canalizadoras, pero en ese tiempo no se ocupaba la palabra canalización, por ejemplo. Claro, sí. Pero eran en realidad mujeres libres que no necesitaban intermediarios para comunicarse con lo divino, en realidad. Por eso eran canalizadoras, pero no necesitaban a nada ni nadie, por decirlo de una forma. Y eso era peligroso en una sociedad que no, en ese entonces no toleraba la libertad ni el poder femenino. Sí, exactamente, y por eso yo creo que muchas veces y con el tiempo se les dio esa connotación negativa y donde Sí. se las persiguió, se les quemó y a todos se les instaló como ese miedo de ser bruja o de que estuvieras cerca de una bruja. Ay, sí. Pero, ¿y si el miedo hacia las brujas no era por lo que hacían, sino más bien por lo que representaban? Yo muchas veces igual me he preguntado eso. Pero ¿cuál crees tú que es el arquetipo de la bruja? ¿Qué me podrías decir con respecto a eso? Bueno, según la psicología de Carl Jung, los arquetipos son energías obviamente universales del inconsciente colectivo que hemos mencionado, tú has mencionado en otros capítulos. Son como patrones que se manifiestan en mitos o en sueños o en los comportamientos mismos de los seres humanos. Y la bruja es uno de los arquetipos más poderosos y a la vez más malinterpretados que hay. Hoy sí, pero será, a ver, ¿será porque representa la sabiduría interior? ¿Será porque esa conexión que tiene con la sombra, entre comillas, el poder de la transformación, la capacidad de ver más allá? ¿Será por eso? ¿Será porque representa eso? Yo creo que sí, pero también es como que encarna el miedo que tenemos en nuestro propio poder. No sé, es como que igual siento que hay dos caras de la bruja interior. Se podría decir que es como una bruja luminosa y está esa otra bruja que está herida. Pero ¿cómo? No, a ver, explícame, porque estos son conceptos como que, claro, tú es como unos arquetipos que tú te hiciste, claro, que a una le llamas luminosa y la otra le llamas como la bruja herida, ¿no? Sí, porque la bruja herida es como la que es castigada, silenciada o traicionada, es como está herida por dentro. Claro. Vive con como ese miedo a mostrarse o teme de su intuición o su capacidad de crear. Como de tener ese poder, ¿me entiendes? Sí, sabes que me recordó me trajo como un déjà vu. Como de mis vidas pasadas. Ay, sí, me acuerdo. Yo creo que por eso en esta vida en realidad he vivido con ese miedo que de a poco he ido quitando. Sí, más adelante podrías contarnos después sobre eso. Sí. Pero antes de que me desvíe de lo que estaba diciendo, la otra es la bruja luminosa, que ¿ya? En cambio a de la bruja herida es la que ha integrado esa sombra que tiene y que ha sanado la herida como del rechazo y usa como la magia o ese don que tiene con conciencia y amor. Claro, como, es la que ya no, es la que no tiene miedo. Claro, es como las que ya lo han integrado, ella es parte de ella, no lo rechaza ni lo reprime. Y porque, a ver, esa como cuando tú reprimes esa energía de tu ser, de tu bruja interior, se puede volver destructivo. Sí. Porque ahí es cuando se tergiversan las energías y las cosas y
y empieza el tema de la manipulación. Se distorsiona. Sí, se distorsiona. Y comienza el tema de la manipulación, la culpa o la autoexigencia o también la desconfianza hacia lo espiritual. Ay, sí, sí. Pero en cambio, cuando lo abrazamos, esa energía se convierte en intuición, sabiduría y un poder creador. Sí, es verdad. Sí, entiendo mucho lo que estás diciendo porque así tal cual me pasó en las vidas pasadas y en esta vida, porque no sé, para los que no saben, ¿Sí? Yo me hice una regresión hace un tiempo y bueno, era una bruja. Me acuerdo que me contaste después de esa regresión. Sí, es que lo que pasa es que vi dos de las vidas de las que vi, en las dos yo era bruja. ¿Ya? En una, por ejemplo, era una que era como que trabajaba mucho con las hierbas. Me acuerdo, de hecho, hasta había ¿te acuerdas de un gato Sí. de Levan? Sí, me acuerdo de Ya. Levan. Era un gato blanquito, rubiecito, y que tenía el pelito blanco y como naranjito, rubio, así. Ese mismo gatito que tuvimos es el que yo vi en esa vida y que me estaba acompañando. Él era como mi acompañante. Él vivía conmigo y yo me veía así como en un bosque y tenía como una casa, como una cabaña, todo, y era muy de ir a recoger como las hierbas al bosque y todo eso. Y la otra vida que vi, esa vida era más tranquila, pero esta otra, en cambio, yo veía un castillo. ¿Ya? Y lo vi como de noche y de hecho vi el momento de mi muerte. Ay, qué terrible. Sí, y que a mí me tenían era como un terreno de tierra grande, 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 y yo veía un castillo, ¿ya? Y era como que yo trabajaba en ese castillo. ¿Ya? Pero alguien me delataba porque era como que yo trabajaba para el rey, supongo que había en ese entonces, y la cosa es que yo me veía porque yo estaba como desmayada y cuando yo comienzo a ver esa regresión era porque yo como que estaba volviendo a respirar porque era como que estaba desmayada y como que abría los ojos Ya. y veía así como que estaba de noche y veía mucho fuego a mi alrededor porque tenían estos palos, lo típico que se ve como en las películas antiguas. Es que por algo han hecho esas películas, es porque es lo que se hacía antiguamente. Y tenían esos palos de madera y con estos como un paño blanco que le echaban benzina, creo, y ahí se encendía. Y veía yo a mucha gente alrededor que estaba así y a mí me tenían al medio. Que te iban a quemar. Sí, me tenían amarrada, pero en realidad no me quemaban porque me tenían era como que yo moría ahogada. Ah, por el humo. Por el humo, porque me metían un paño, un género, un paño blanco que yo veía que estaba así ya, obviamente sucio, con tierra, gris, lleno de... Yo sentía mucho sabor y olor a humo. Y me estaba ahogando con eso porque me lo metían por la boca. Ya. Y lo sentía así como hasta la garganta. Fue bien desagradable, la verdad, sentir todo eso. Es volver a revivir eso. Sí, sentí todo eso. Y así después yo veía como yo me elevaba, porque moría así. Ah. Y claro, ahí era esa... Qué cuático, igual que haya el volver a revivir una de tus muertes. Sí, fue súper cuático, porque en la otra y no... solo por ser bruja. Bruja, sí, porque era que alguien me había delatado. Y lo más chistoso, quizás... Irónico, o sea, irónico, claro, como lo irónico de la vida, es que es una amiga que en esta vida de ahora me traicionó también. ¡Guau! Que te volvió a traicionar. En esta vida, claro, me volvió a traicionar porque esa era una vida pasada. Claro, sí. Y era ella, me tenía mucha envidia en esa vida pasada. Bueno, en esta vida igual. Claro, ya sí, pero... Se vuelven a repetir, no, ahí te das cuenta que la gente no ha aprendido. Claro, y ella era como una sirvienta, alguien así como... una persona alguien de servicio. X, que en ese entonces era como que la veían como alguien insignificante. Claro, sí. Y ella me delataba.
porque no, era como que había inventado un rumor, como que le fue Que tú habías hecho algo, hecho quizás. algo, Quizás claro, contra el rey o algo algo así. así, pero era como algo que no se tenía que saber. Y Ah, claro, yo después igual averiguando entendí eso porque antiguamente muchos reyes, muchos políticos trabajaban con brujas. sí, eso a Solamente, nivel histórico siempre ha y sucedido. hasta el día de hoy, muchos Sí, políticos y sí. trabajan con brujas. Solamente que no lo dicen y lo ocultan. Exacto, y en Siempre base ha a estado ahí eso, en la oscuridad. sí, y en base a eso ellos toman sus decisiones en su gobierno, en su poder, y antiguamente también era lo mismo, Sí, lo pero mismo. no lo hacen. Incluso más. Sí, mucho más. Los reyes tomaban sus decisiones y tenían siempre al lado como a una, le llamaban la consejera Sí. en esa época, pero en realidad era una bruja porque era alguien que en realidad, bueno, más adelante yo creo que lo vamos a abordar, pero era alguien que, bruja es alguien completo, alguien que sabe de todo, Sí, pues, alguien que, sí, bueno, más adelante lo vamos a sí, lo abordar, vamos a pero abordar. en esa, volviendo a lo que estaba hablando, en esa vida yo me veía que estaba en una habitación dentro del castillo y yo estaba así como con una especie de caldero y yo ¿ya? estaba revolviendo algo. Mm, Claro, debe haber sido quizás algún baño, no sé, algo. Y esta persona entraba y empezaba a gritar ya hacía un y show, hacía, claro, hacía como un show y después lo que yo veo es que yo voy corriendo por los pasillos, escapando. escapando del castillo, sí. Mm, Y veía unos pasillos así muy estrechos y puertas muy pequeñas que eran como pasadizos secretos que eran como de escape y, y personas que me perseguían. Y después mm, ya voy ya, claro, no veo nada más hasta cuando yo abro los ojos y siento todo ese olor a humo, ah, todo, y veo que ya era como que me estaban juzgando, digamos, porque claro, ya veía toda la gente, ya me tenían sí, amarrada era el de las juicio manos, de los público. pies, y me tenían ahí. Sí. Entonces, yo creo que por eso en esta vida he sentido como ese miedo al rechazo social, se podría decir de una forma, porque en un momento, El claro, decirlo y que te rechacen por ser como el eres. decirlo, porque como mencionábamos en el capítulo anterior, es verdad que hoy en día, no sé por qué, si uno dice bruja, es como que suena una palabra súper fuerte, Sí, es que tiene esa porque connotación tiene la fuerte. connotación negativa Sí, que hablábamos en el capítulo anterior. sí. Eh, y creo que por eso en esta vida vine como con eso, el aprender a no tener ese miedo a ser quien soy, porque Y en realidad aceptarlo, básicamente. en esta vida es como que de nuevo soy lo mismo. Es que eso siempre va a ser así, Y por eso los conocimientos que tengo, o sea, vienen de muchas vidas anteriores claro. y por eso yo en un principio cuando, no sé, empecé el tarot, que también me pasó ese caso como a los 15 años, ¿te acuerdas? Ah, Bueno, tú igual sí. eras bien chica, No, no, pero me acuerdo que de eh, cuando me los has que contado. son cosas que yo como ya traigo de antes y bueno, todas las cosas que sé ahora que en esta vida las empecé a estudiar, después se me dieron súper fácil. Sí, Por lo mismo, porque ya vienen de vidas anteriores y ese miedo que también tuve como a los 15 años, que fue cuando me pasaron un mazo de cartas para que yo aprendiera a a ver el leerla, tarot, sí. claro, me lo regalaron Sí, sí, me acuerdo. porque alguien de mi familia vio que yo tenía como, me vio quizás El como el don, potencial, claro, entonces claro. me acuerdo que me entregó, porque esta información en realidad igual se traspasa, que lo mencionábamos antes, que son las que se hacen y las Sí, que nacen, bueno, en mi caso, claro, información que se pasa de generación tras generación. claro. Y ahí me pasaron ese librito con esas cartas y también de numerología, también venía información sobre numerología y todo eso. Y bueno, ahí yo tuve mi primera experiencia como con el tarot y por miedo yo bloqueé ese don porque empecé a ver cosas y las cosas que salían, que a mí me salían y que, claro, yo practicaba, era como un juego, obviamente tenía 15 años y empecé a practicar Uno se con asusta. una amiga, pero yo me asusté cuando mi amiga me contaba que había pasado lo que yo le había dicho en las cartas. Sí, sí, es verdad. Sí, te entiendo, porque a mí me pasa también Sí, con el tema de los sueños y todas esas cosas que también veo, que uno no sabe porque no tiene la pero sí, madurez no para poder tiene, sobrellevar eso, yo sí, creo, en ese entonces. sí, Quizás no, en ese entonces no estaba preparada. exactamente, pues, claro. Ahí, Sí, y en ese momento lo reprimiste, pero ya claro, después
con el trabajo de los años ya has aprendido a integrarlo como lo que mencionábamos anteriormente. Claro, al final lo retomé casi 15 años después, porque ahí en esa época, cuando tenía 15, como me dio miedo porque empezaron a pasar las cosas que yo le había dicho a mi amiga era así como, Connie, no sabí lo que pasó esto es lo que tú me dijiste, Sí. y yo así como, claro, y yo dije, ¿cómo es posible que algo que yo haya dicho, algo que yo haya visto con unas simples cartas, ahora esté pasando? Entonces yo me empecé a hacer todo ese tipo de cuestionamientos. Claro. Y no entendía y me dio miedo, y claro, creo que eso hizo que sin querer, sin tener la conciencia, yo bloqueé el don, porque después, como 2 años después, cuando yo tenía como 17, quise volver a retomarla, a verla. Claro. Y era como que yo estaba en blanco. Sí, porque uno lo bloquea. Y después, no sé, después, por ejemplo, de los 17, después pasé a los 22, y siempre estuve como ligada un poco, pero cada vez que yo quería como estudiarlo, algo pasaba. Sí, y claro, porque no era el momento. Y no me resultaba, y como que yo leía el libro, estudiaba, y no, era como que no me entraba en la cabeza, era como raro. Pero a la vez yo tenía ese sentimiento, porque cuando esa vez que yo me asusté, yo lo dije. Entonces ahí es increíble también el poder de las palabras, pero más que de las palabras, también del pensamiento, porque claro, va ligado. Porque te lo creíste, tú misma te lo creíste. Y yo me acuerdo que esa vez que yo me asusté, yo dije, no, yo creo, así, tal cual, te lo juro, tal cual. Yo dije, yo creo que cuando tenga 30, cuando esté más adulta, se me va a dar porque voy a estar más preparada. Y ya, así, tú misma lo decretaste. Yo misma sí, dicho y hecho. Así fue. Así fue, porque después creo que como a los 27, 29, no sé. Sí, 20 y tantos, ya cerca de los 30. Sí. Volvía, y ahí me acuerdo que me metí a un curso, y claro, yo ya sabía todo. Claro. Fue raro. Es que porque es como que se te abrió las puertas, como se activó el conocimiento de que tú ya traes de vidas pasadas. Claro, y era como que yo estaba en la clase y después yo tenía que incluso no responder preguntas que hacían, porque yo ya lo sabía todo. Claro. Y claro, obviamente tú creas se crea, digamos, como, no sé si envidia, pero esa como, uy, ella, ¿por qué siempre respondes como la Hermione del curso? ¿No entiendes? Entonces, a mí no me gusta hacer eso. Sí. No me gusta llamar la atención en ese sentido, pero yo muchas veces me quedaba callada porque para no ser una molestia para mis compañeras, porque no quería dar como esa impresión. Claro, pero ahí también es un tema de ego de ellas mismas, o sea, ya eso tampoco... Igual entendí después que no es problema tuyo. Que quizás no debería haberme callado, y quizás debería haber hablado, aunque les cayera mal. Como como lo estamos haciendo ahora. Claro, exacto. Y al que le molesta, y al que no, pero esa información le puede ayudar a alguien. Sí, exactamente. Sí. Y claro, y eso pasó en ese momento, y eso es lo malo, que hay en ese aprendizaje. Y bueno, después de todos los otros cursos que hice, que en realidad fueron los que después todo empezó, una vez que hice ese, después llegaron todos los otros como solo, o sea, todo empezó a fluir, pero también me di cuenta que lo malo es que es un camino muy solitario. Sí, es muy solitario. Porque me di cuenta de mucha envidia que se genera alrededor cuando tú vienes con estos dones desde antes. Exacto, sí, es lo que se le dice la envidia espiritual. Claro, porque es como que que hay en el mundo espiritual. Sí, porque te ven como sábelo todo, y yo no digo que lo sé todo, porque no lo sé todo. Uno nunca termina de aprender. Uno nunca termina de estudiar, o sea, es un estudio infinito. Es que siempre vas a estar aprendiendo algo nuevo. Tú puedes que sepas algunas cosas, pero nunca vas a terminar de aprender otras nuevas cosas. Exacto. Entonces ahí también sigue pasando eso de que yo me seguía sintiendo diferente. Claro, pero es que es lo que sigue pasando, y es que siempre vas a ser diferente. Sí, y desde chica que tengo esa sensación de que siempre me sentí diferente al resto, como no comprendida, de que nadie me entendía en ese aspecto, porque siempre por ser bruja, claro. Claro, yo no sabía qué me pasaba. Claro. Ahora ya lo entiendo. Pero yo creo que, a ver, a mi parecer, el ser bruja tiene igual muchos beneficios, aunque la gente no lo crea. Porque, a ver, a mi parecer también es como que el ser bruja te permite
captar cosas que el resto puede que no capte. Mira. Y eso a mí me parece fantástico. Sí, pero que no se distorsione, por favor, la Sí. información, porque Sí, justamente al decir esas cosas, que uno lo Sí, dice desde la experiencia, muchas personas se quieren se quieren brujas hacer y justamente para tener estos beneficios. sí, y eso también está mal. Eso porque no, ahí sí. ya está desde el inicio que partiste mal. Ahí Sí. ya viene la magia del caos, que es lo que Exacto, hablábamos anteriormente, que está muy exactamente. ligado con este tema de hoy Sí, también. sí, muy, muy ligado. Pero sí pasa eso, si bien hay beneficios porque tienes la intuición más desarrollada, porque te ayuda en el día a día a saber, sobre todo, o sea, uno sabe si alguien le está mintiendo o no, porque eso va mucho también con la intuición. Pero es que sabes que yo creo que ahí igual se confunde, como que creo que mucha gente tiene mal la información de ciertos conceptos, Sí. que ay, yo creo que lo voy a repetir en todos los capítulos, porque de verdad me pasa Que lo espiritual no tiene relación con la ciencia y con los datos duros, pero en realidad tiene todo que ver. eso, Sí. sí, precisamente dicen que, por ejemplo, la intuición o sí, todo lo ligado a lo espiritual, dicen eso de que no es algo tangible, que no es algo que se pueda medir o que sí, que no tiene nada que ver con la ciencia y tal, pero... ¿Qué es la metafísica, entonces? Exactamente. O La la antroposofía. física cuántica. La La física física cuántica cuántica, es claro, una sí. ciencia, pero espiritual. Sí. Entonces, como que a mí eso me molesta mucho de que por tener los conceptos erróneos de, por ejemplo, mismo, del concepto de ser bruja, Sí. le den al tiro una connotación negativa que no tiene nada que ver. O sea, No. el ser bruja es algo, a mi parecer, hermoso, pero también ahí va ligado mucho también con la intención, que era lo que hablábamos en el capítulo anterior. Sí. Va mucho con eso. Entonces, nada, me molesta Sí. que tengan mal ahí los conceptos, y creo que después más adelante podríamos hacer algo respecto a eso. Claro, abordarlo. Sí, abordarlo. Sí. Pero ya, para hoy, ¿tienes alguna como recomendación de un batido así como que haga sentido con el tema de hoy de las brujas? A ver, sí, tengo uno que puede ayudar mucho a la sanación, a la creatividad, al poder femenino en equilibrio. Obviamente, sí, en equilibrio. De que no se polaricen las energías, Claro, o ni sea, las me intenciones. refiero al poder femenino bien utilizado, ¿ya? Ustedes me entienden. Sí. A la abundancia, a ver qué más también te ayuda a la reconexión de la energía vital, porque con este batido, bueno, en la preview creo que se puede ver que es de color naranja. Sí, sí, está bien rico. Que es el que hice hoy día. Entonces, eso te ayuda mucho también con el chakra sacro, que es el segundo chakra, que es de polaridad femenina. Entonces, eso es lo que necesitamos como para transmutar esa herida, entre comillas, ancestral, o el karma, entre comillas, karma, claro. De las brujas perseguidas, como para darle una conexión con este episodio. Claro, entonces, sí. A ver, ya, anota. Ya, a ver, dime. Primero, necesita, para una persona, ya, y ustedes si quieren hacerlo para más personas, le duplican, digamos, todos los ingredientes, pero necesitas una naranja, una zanahoria, una pizquita de cúrcuma, una cucharadita de miel, o bueno, la miel en realidad puede ser a tu gusto, una pizquita también de canela y 3 cucharaditas de avena, y vamos a utilizar también unos 250 ml, un vasito de leche de almendra. Qué rico. Y todo ese batido, claro, te va a quedar así de color naranjita, entonces todo eso te va a ayudar te ayuda a activar la energía creativa, que era lo que te decía, porque tiene relación con este chakra sacro, que es el segundo. Entonces, por eso te ayuda mucho como a sanar esa herida del poder reprimido femenino, ¿me entiendes? Como que te ayuda a trabajar desde el amor, a nutrir tu cuerpo desde el amor. Porque digamos que por siglos y siglos las brujas fueron castigadas por su poder creador. Ay, sí. Por la conexión que tenemos con la naturaleza, porque somos como hechas para equilibrar eso. Claro. También te ayuda mucho como para el plexo solar, que es el tercer chakra, porque eso también es el poder personal que tú tienes con el tercer chakra, que es el amarillo. Ya. El que está arriba del ombligo. Sí. Sí.
Así es que por eso, bueno, ahí lo pueden ver también tiene todo que ver con lo que hicimos en un principio, que por eso sacamos esa foto y la dejamos en la preview del capítulo de hoy. Porque aparte de hacer el batido, ¿te acuerdas la carta? Que saqué Sí, la una escuela, carta y justo salió la sí, emperatriz. Entonces, como también. que todo, y como que los colores, como que todo, son esas sincronías de la vida que te dan, que Sí, todo está sí, conectado me encanta eso. y que todo está, digamos, tiene todo que ver, no son coincidencias, sino que si salió esa carta es Es por por algo. algo. Justo salió la emperatriz con este batido y que Sí. estamos hablando del karma de las brujas y de este poder creador y esta conexión con la naturaleza. Entonces como que me encanta que todo fluya y que todo tenga sentido. Sí, a mí también me encanta. Es increíble cómo siempre todo está muy conectado. Ujú, sí. Y para continuar con el tema, ¿cuál crees tú que es como el karma de las brujas? Uy, a ver, es que, bueno, como había dicho, durante siglos en realidad este arquetipo de la bruja ha cargado como esta energía de persecución, de dolor, de silencio, que era lo que estaba hablando Ay, antes, de que por sí, eso que es como estar en silencio y es como, ¿por qué me tengo que callar? Entonces el karma de las brujas en realidad no es solo individual, es colectivo porque se ha ido traspasando esa energía de generación tras generación. sí, también se les llamó como los brujos o los hechiceros, porque igual no es solo mujeres, igual hubieron Claro. algunos hombres. Bueno, como está esta serie en Netflix, The Sí, Witcher, que es el sí, hechicero, claro, también, sí, cierto. sí, también había hombres, sí. Sí, Entonces ese trauma colectivo no desapareció y queda en ese inconsciente colectivo. claro, y me imagino que igual es como que son como la representación de la herida de todas esas personas, mujeres y hombres que fueron juzgados y castigados por usar ese don que tenían, ese poder interno, y de seguir obviamente su intuición y en cierta forma, por lo que hablábamos delante, de ser diferente. Claro, sí, y por eso yo creo que en realidad muchas personas, sin saberlo, sin tener conciencia, porque está en el inconsciente colectivo, Claro. cargan con ese miedo a mostrarse, a compartir sus dones, a confiar en su intuición. O sea, a Que mí también, o sea, eso te iba a decir que es lo que nos ha pasado. toda la vida, Sí, todo sí, es toda increíble la como vida, ese eco del pasado que como que persigue a todas las personas sí, que tienen como estos dones. sí, y hasta hace muy poco a mí me pasaba eso, o sea, a mí me costó muchos años el tener a confiar en que lo que yo veía, lo que yo escuchaba, lo que yo sentía era así. Claro, Y no sí. tenía esa seguridad en mis dones, digamos. Claro, y como que el karma yo creo que igual eh, a ver, es como un juicio igual interno. Yo creo que cada uno Sí, igual se hace eso, como de pensar, el de como que si muestro mis dones o si lo digo, me van a rechazar, que era lo que tú sí, decías sí. antes, O que o me hablan mal, van a hablar mal de eso, que mí. te van a juzgar de una forma como, uy, mírenla, ella se dice bruja o no sé, Ujú, ¿cachai? Como sí, que ese tipo de cosas yo creo que igual se manifiesta internamente, como con uno mismo. claro. Y igual eso de, bueno, es que igual una bruja nunca dice ser bruja en todo caso. Sí, sí, era un Sí. ejemplo nomás, pero sí, es verdad. No, Pero para que sepan, pues yo también nunca ando diciendo por la vida así, soy bruja, soy bruja. No, 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 porque no, en es que esas realidad cosas no se dicen. es que tampoco es ¿Para como qué? me siento tan así. En realidad soy una canalizadora, una sanadora. Sí, pero el tema está es que es el concepto. Sí, El concepto es como para englobar es tu verdad. conocimiento, pero no No, es como que, como del creerte, ¿no? Porque ahí ya sí, lo estáis ya, distorsionando claro, precisamente y lo vais diciendo en base al es ego. que muchas personas lo dicen desde el ego, claro, es verdad. Pero por eso ese es el karma, en realidad, de ser condenado por Mm, ver más allá, por claro, cuestionar las normas, sobre todo antiguas, no sé, como lo que yo vi de vidas pasadas de los reyes. Entonces muchos hoy día se sienten con esa energía sin entenderla. claro. Es como ese miedo a mostrarse, po, el miedo a la Ajá, intuición, sí, o el miedo, lo que estábamos hablando de recién, el de que te juzguen, el de que
al final forma parte como del karma ancestral que muchas brujas hoy en día están sanando actualmente. Pero yo creo que igual lo genial, como lo hermoso de este tiempo actual, Ay, sí. es que ya no estamos destinados a repetir ese karma, sino que a transmutarlo, porque estamos en evolución constante. Exactamente. Ya hay un despertar. Sí, y eso me encanta porque ya la energía se siente que está cambiando, que cada vez personas recuerdan quiénes son realmente, así como los canalizadores, los manifestadores, los creadores que son creadores de su propia realidad, al fin y al cabo, porque crean, son alquimistas. Y creo que hay que dejar claro que nosotras no entendemos que la magia sea algo oscuro, sino que es precisamente eso, es co-crear con el universo, ya que lo que define la energía de un ritual o de una palabra o hasta de tu pensamiento, de lo que hay en tu mente, es la intención, que es lo que hablábamos en el capítulo anterior. Hoy también. Lo hemos repetido un montón de veces. Lo hemos repetido, pero es que está muy ligado con eso, con la intención. Bueno, es que estos dos capítulos en realidad están muy unidos, pero hay brujas que sanan, que usan la magia para sanar, para guiar, para proteger. Exactamente. Y otras que por el ego lo usan para controlar, lo hacen cosas oscuras, sobre todo ahora en Halloween, como eso que es de los gatos negros, pero no. Sí, me da mucha penita eso, que utilizan a los animales para eso, pero bueno, en cierta forma igual hay que recordar de que el universo simplemente también responde a como en la frecuencia en la que tú estás vibrando. Sí, eso es verdad. Porque el verdadero poder está en elevar tu vibración, tus energías y actuar desde el amor y no ser egoísta. Yo creo que eso es como, por lo mismo, como hablamos, que tiene que ver con la intención, que la magia no debería dividirse en blanca o negra, porque no, a mi parecer yo creo que eso está mal, sino que debería de ser como magia consciente o inconsciente, porque... Es totalmente cierto, pero todavía está, es que todavía está esa connotación negativa, y la figura de la bruja que ha sido temida, distorsionada, como demonizada, entonces... Ay, sí, pero no sé, yo creo que es como, ¿qué había realmente detrás de ese supuesto miedo de que le tenían a estas personas que le decían brujas? Bueno, es que igual en las culturas antiguas como Lemuria, que hemos leído mucho sobre Lemuria, las mujeres eran sabias, eran curanderas, eran guardianas del conocimiento natural, eran también profundamente respetadas por eso, porque eran mujeres que conocían los ciclos de la luna, que conocían de hierbas, lo que hablábamos antes de las hierbas medicinales, los partos, los rituales de la fertilidad, las energías de la tierra. Entonces por eso se trabaja mucho con la naturaleza y se sabe de todo en realidad. Sí, ahí yo creo que el problema está en que con la llegada de las religiones y esas estructuras patriarcales, esa conexión con lo natural y con lo femenino, es la polaridad femenina, que no se entienda que solo es como por ser mujer, no, es por la polaridad femenina. Exacto, de lo que representa la energía femenina. Eso empezó a verse como una amenaza. Porque la bruja en verdad no necesitaba de intermediarios para hablar con lo divino, nada que ver, no, o sea, eso lo impusieron en estos dogmas de las religiones. Exacto. No necesitaba ni templos, ni jerarquía, ni pedir permiso, nada, tenían ese poder, el poder de esa independencia espiritual, por decirlo de alguna manera. Claro. Y eso para estas estructuras patriarcales era profundamente peligroso, porque lo único que ellos quieren es controlar a la gente, y así es como comenzó toda esta distorsión hacia las brujas. Es que si lo llevo como al día de ahora, estaba pensando, es como que eran autónomas espirituales. Claro, sí. Porque en realidad no están como ligadas a ningún gobierno, a ninguna empresa. No, están ligadas solo al universo. Como que si lo veo como en conceptos de ahora. En concepto, claro, en el lenguaje de ahora sí. Pero en realidad fue por eso que las catalogaron como hechiceras, como las adoradoras del demonio, de Lucifer, que eran mujeres pecadoras. Ay, sí.
Y creo que los Bueno, siglos... es que habían algunas que sí, pues, Sí, precisamente que hacían esa distorsión y exacto. la utilizaban con mala intención, Pero pero como otras todo en la no. vida, o sea, hay personas buenas y personas malas, es lo mismo, magia es magia, no es blanca ni negra, es magia, la intención es lo que le hace, o sea, Claro, ya paremos, por favor. sí, sí, A sí. ver, tú ayúdame porque no sé si es que yo con la fecha soy mala, pero creo que como que en los siglos, en los siglos XV, XVII, como Mm, especialmente sí, en Europa, esa distorsión se volvió una persecución real. sí, es la que se le dice la casa de brujas, que Ajá, así le decían. sí, sí, sí. Fue, a mi parecer, fue una de las tragedias más oscuras del mundo espiritual, Ay, sí. porque muchas personas fueron torturados, humillados, asesinados, y simplemente por hacer uso de otras cosas, como por ejemplo lo que mencionabas antes, las hierbas, Sí, las o hierbas, sí es por verdad. hacer uso de cosas de ese tipo, eran diferentes y obviamente los juzgaron y los humillaron públicamente, los Claro. quemaron, todo. No, y bastaba con que una mujer en realidad hablara sola, porque antes también siempre tenías que estar cerca de un hombre, Ay, una sí, mujer que preparara infusiones, que tuviera gatos, que fuera, que sí, viviera independiente o conociera de la astrología, para todo utilizaban todo eso para que fuera acusada de brujería, que era como esta vida pasada que yo vi que tenía un gato que me veía yendo a claro. recoger las hierbas del bosque, vivía sola, pero yo vivía sola ahí con mi Claro, gato. y eso era raro en esos tiempos, Exacto, sí, porque siempre es como que tenías que casarte, tener hijos y exacto. ser dueña de casa Bueno, no prácticamente, es muy hacer todo. diferente a cómo está la Sí, sociedad hoy en día, que hay algunos que todavía viven así. ay, sí, terrible, terrible, Sí, pero bueno. Y sí, pues se le castigaba por ser sabia, más que todo, es como que donde eran sabias, pero a su parecer, por estas estructuras como que las disfrazaban y distorsionaban todo y lo ponían como que era algo malo, como ujú. que no, fue horrible, pero y así fue como generación tras generación, precisamente se sembró ese miedo y esa semillita de miedo a ser como vista como bruja o como tener otras habilidades o como de ser poderosa en cierta Claro, porque forma. después las hijas de esas mujeres crecieron aprendiendo a esconder su magia, que es lo que Exactamente. decíamos, a callarse, Sí, a desconectarse de la intuición. sí, Entonces, a reprimirlo. exacto, y toda esa herida entonces pasó al inconsciente colectivo, transformándose en lo que hoy en día llamamos el karma de las brujas, que ese es el karma de las brujas en realidad. Sí, pero la connotación negativa igual siento que no ha desaparecido con el tiempo, No, no, no. solo que como que han cambiado la forma de decir las cosas, porque Ujú. actualmente las brujas ya no se queman, No, pero sí que se ridiculizan o ujú, como que no les creen, exacto. y en las películas, en los cuentos, siempre le dan esa connotación de como de bruja mala, de que es la enemiga de como de la protagonista, Claro. o como que la que envenena, la que embruja, la que causa dolor, y todavía se mantiene como esa imagen colectiva que se ha generado desde el rechazo hacia estas personas. Ujú. Entonces, por eso igual muchas personas, es por eso que se sienten incómodas al identificarse con la palabra bruja. Exactamente, por Porque esa connotación. sí, porque en el fondo aún se asocia esa palabra con algo oscuro. Exactamente, sí. Y para terminar, así como a modo de reflexión Ay, del sí, porque si tema, no yo sigo filosofando, sí, porque yo diría, pero es que ¿por qué lo oscuro también tiene que ser malo? Pero bueno, ya, no vamos a filosofar porque es que ahí depende, sí, sí, insisto, depende de la sí, intención y exacto, así sí. seguiríamos por horas y horas hablando de esto. Sí, porque como la sombra, que la sombra es oscura, pero ¿y si tú, por qué tienes que ver tu sombra como algo malo? La Porque, sombra es pero, hermosa, viste, pero por por lo eso nos mismo vamos, tienes que integrarla y así. por eso nos vamos a filosofar, porque si no nos vamos a alargar mucho. Sí, y creo que no debemos como de encasillar a todas las brujas como que hacen cosas malas, no. Ujú, O sí, sea, ya dijimos anteriormente que todo va en la intención y en la conciencia que se tenga al hacer cierto tipo de cosas. ya basta, sí, ya basta de que por ser bruja tú es algo malo, ya basta de darle toda esa connotación negativa, porque también hay quienes trabajamos con la luz, con el amor, y así como en la vida hay personas buenas y hay personas malas, y acá es lo mismo. Sí, acá es exactamente lo mismo. Me gustaría que
pasemos al oráculo, a ver qué nos dice el ya. oráculo. Me encanta. A ver, ¿te parece si preguntamos qué mensajes tienen las brujas ancestrales para nuestra generación en este tiempo de despertar? Ay, sí, me encantó la pregunta. Ya, vamos a revolver las cartas para ver entonces qué mensajes tienen las brujas ancestrales para nuestra generación en este tiempo de despertar. Mira, salió, es que estoy, para que sepan, para que sepan los que nos están escuchando, estoy utilizando un mazo de tarot que es el tarot de las brujas, justamente por el tema del día de hoy. Y en este tarot salió la carta 20, que acá se llama el karma. El karma. Y precisamente estamos hablando del karma de las brujas. Sí. Y la imagen de la carta se ven como ¿sí? mujeres unidas. Como... A ver si después puedo subir quizás la historia o algo para que puedan ver las cartas que salieron, pero es la número 20, que es el juicio, pero en este mazo se llama el karma. Entonces vamos a ver, o sea, claramente acá me están diciendo que ese karma sigue, que ese karma continúa. Entonces vamos a ver qué mensaje tienen las brujas ancestrales para nuestra generación en este tiempo de despertar. Mira, el mago. Mira, la suma sacerdotisa. Sí. Entonces, en realidad lo que nos quieren decir es que tenemos que seguir confiando en nuestra intuición. Tenemos que seguir confiando en los poderes y en los dones que nosotros tenemos y también no tener miedo a activarlo. Mira, en la carta del mago justamente sale el infinito. Sí. Sale el símbolo del infinito, que es karmático. Claro. Entonces, no tener miedo, ese karma... Lo que nos están diciendo es que ese karma siempre va a existir. Al final siempre vamos a ser juzgados. Siempre va a haber alguien que va a hablar bien o mal de ti. En realidad siempre van a hablar de esto. Esto ya siempre va a seguir generación tras generación. Siempre va a existir. Es como que nos dijeran que esto no va a cambiar, porque para que cambie en realidad falta que la gente, las personas, evolucionen. Pero eso solamente depende de que las personas evolucionen. De que quieran evolucionar. Y de que quieran evolucionar, de que tomen la acción en realidad de querer evolucionar. Entonces tenemos que seguir confiando en nuestra intuición, en toda nuestra sabiduría. Tenemos que seguir, si nos gustan estos temas, estudiándolos, si tú sientes ese llamado. Y de no tener miedo a darte a conocer, de no tener miedo a alzar tu voz, de no tener miedo a decir, yo soy esto, yo soy esta persona, yo tengo estos dones, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo siento. Ya está bien. Ya está bien, y no por eso, claro, va a estar mal. Y poco a poco todo eso va a ir fluyendo. Y también tenemos que tener mayor conexión con la naturaleza, porque hoy en día estamos muy desconectados con todo lo digital. O sea, es que es mucha distracción. A ver, creo que lo dije mal. Estamos muy conectados a lo digital y eso hace que tengamos una desconexión espiritual. Eso era a eso voy. Ese es como el mensaje que nos están entregando. Entonces, como que de repente tenemos que salir a manifestarle a la luna. Tenemos que confiar en la naturaleza, en que la naturaleza siempre va a estar ahí con nosotros, porque es parte de nosotros, y sobre todo que tenemos este poder de crear, porque todo esto es como el arte de crear, claro, que está en nosotros mismos. Así es que más que nada ese es el mensaje del día de hoy. Qué lindo, me encanta. Sí. Me gusta mucho que el mensaje sea eso de como acéptalo, porque está bien. Sí. Y en cierta forma es como a motivar a personas como nosotras de como integren esas habilidades y esos dones que tienen, intégrenlo en su forma de ser, o sea, no lo rechacen y está bien ser como tú eres. Exacto, porque hay todo un universo, hay todo un mundo dentro de esto. Sí, totalmente. Entonces, en realidad es como, es súper bonito en realidad el
a ver, si bien por mucho tiempo uno se siente como rechazado o diferente, al final cuando tú entiendes a lo que has venido Sí. y lo que traes de otras vidas, es como que te haces consciente y entiendes todo. Sí, comprendes. Entiendes el porqué de todas las cosas Y te da y lo mismo después que lo que diga la gente. Y eso exacto, es lo maravilloso. Que por sí, eso precisamente también estamos haciendo este podcast, como de ya está, o sea, suéltalo, acepta quién eres y sí, ya. es que nos demoramos un montón de tiempo, años Sí, en, años. porque, a ver, esto de hacer este podcast nació inclusive antes de que se hiciera la tendencia de podcast, fue en Sí, mucho antes. 2020. Sí, fue mucho antes. En 2020 que nació Que Batido nació. Místico, digamos, Solamente que no lo llevamos a cabo. estaba ahí en el óvulo, Sí. no sé, Estaba creciendo el feto. estaba ahí madurando, claro, de a poquito Sí, y por lo fue mismo creciendo. es motivar a todos los que nos escuchan de acepten quiénes son Sí, y sigan con esa motivación de que no te importe lo que diga el resto y de integrar y siempre estar creciendo para bien desde el amor, desde la sanación. y da lo mismo si tienes dones o no dones, digamos, de También, estos sí, dones espirituales, da lo mismo si los tienes o no. A lo que vamos es que no dejes de ser tú, sí, que no pierdas tu no esencia. dejes de vivir en coherencia, pero en coherencia contigo mismo. Exactamente, Ese es el mensaje. me encanta, me encanta. Pero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, ya. Si no paramos aquí, ya seguiríamos por horas. Sí, así que bueno, yo espero que este mensaje siempre les llegue como una guía en su camino, que no sé, hay una lucecita de que lo puedan interpretar de acuerdo al contexto, a la situación en la que estén viviendo. Y si, y bueno, si resonó con ustedes porque simplemente necesitaban escuchar esto en este momento, y si no, bueno, no era el momento. Exactamente, sí. Pero sí. Así que espero que le haya gustado, que si les puede servir a alguien, compártalo con esa persona para que así juntos llegue más lejos este mensaje. Sí, también recuerden que pueden seguir escuchándonos en YouTube y en Spotify y ver más contenido en nuestro Instagram como Batido Místico y en TikTok como batido.místico. Sí, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotras en este especial de Halloween. Sí, nos escuchamos en el próximo episodio y que tengan una hermosa semana. Chao, chao. ¡Chao!